Don Félix Antonio Chávez, desde Finca Malagueto. Cuéntenos, don Félix, buen día, ¿cómo está? Hugo Famanía, Susana Elizabeth? Para mí, como siempre, es un privilegio estar aquí con ustedes en este análisis después de casi 15 días que estábamos haciéndole la segunda aquí en Radiografía y acompañado de esta distinguida bella dama. Hombre, usted no hace la segunda, usted hace la primera. Si usted está en primera línea, usted en primer cuadro, sea serio. Él hizo la primera y le toca de nuevo el lunes. Prepárese, Félix Antonio, que voy a estar fuera en una misión oficial. Pero mire, el escenario político está interesante. 35 panameños y panameñas que aspiran a convertirse en presidente de la República. ¡Jo! ¿Cómo hay la gente que quiere ser presidente en este país? Una lista también infinita para diputados, eso lo veremos después. Estuvimos conversando con Kaitlyn Levy. No sé si lograste escuchar parte de lo que decía Jorge Arango, exministro de Desarrollo Agropecuario. Y de verdad que el tener... La democracia nos permite esto, pero este escenario va a ser complicado. Y usted tiene un análisis referente a la postulación de Kaitlyn Levy. ¿Puede o no puede por la edad? Tiene la edad de Cristo ahorita mismo. Pero ¿qué dice la norma, la ley, el código, la constitución? Yo pondero el hecho que Kaitlyn Levy aspire a la presidencia de la República por la libre postulación y que paralelamente renunció a su colectivo político. Porque si bien es cierto, esta nueva reforma electoral le da ese espacio a las personas inscritas en los colectivos políticos y a participar de las elecciones y de la recolección de firmas como candidatos por libre postulación. Pero aquí hay algo interesante. Entre las nuevas reformas electorales, uno de los artículos, el 312, señala que para ser candidato a la presidencia de la República por la libre postulación se debe cumplir con el artículo 179 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Que para ser presidente deben tener 35 años de edad. La candidata o la precandidata por la libre postulación, Kaitlyn Levy, tiene 33 años. Yo creo que a mi juicio ella puede ser impugnada y este proceso puede ir a una evaluación por parte del Tribunal Electoral, porque la misma ley es clara en su artículo que para ser candidato debes cumplir con el requisito del artículo 179 de la Constitución de 35 años de edad. Y es un proceso, por ejemplo, de estas reformas electorales, donde los candidatos pueden aspirar a distintos cargos, pero la culpa central de esta reforma electoral es de los diputados, es de la Comisión de Gobierno, que fue la que desfiguró todos los consensos que se logró en el Foro Nacional de las Reformas Electorales. Este foro se reunió por más de un año y evaluó todos los espacios que se podían mejorar por las elecciones pasadas. Sin embargo, se ha dado este nuevo escenario donde figuras militantes de los partidos políticos pueden aspirar a distintos cargos y sin renunciar. Yo los llamo políticos híbridos. Están en varios espacios tratando de obtener más votos y más espacios políticos con miras a las elecciones del 2024, Hugo. Don Félix, yo de verdad ante los especialistas yo simplemente me convierto en un escucha, un oidor, para tener bien claro. El Código Electoral decía en su artículo 289, en el acápite 2, para ser candidato a presidente y vicepresidente, decía así, en el numeral 2, haber cumplido 35 años de edad para la fecha de la elección. Eso se modificó, es lo que me dice usted. Sí, la nueva reforma habla en el artículo 312 que debe cumplir con el artículo 179 para ser candidato, porque hay fases. Precandidato, que es aquel que se registra en el Tribunal Electoral, y los candidatos a la presidencia de la República solamente son 3 por libre postulación. Aquellos que obtienen el próximo año la gran cantidad de firmas que sobrepase al 2%. Es decir, que una vez ella, si logre recolectar la firma y que entre los 3, pasa de ser precandidata a candidata, pero para el próximo año ella tiene 34 años. Ella en las elecciones de 2024 cumple 35, que es lo interesante. Ojo, yo puedo estar equivocado porque soy un estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. Aquí son los magistrados que deberían aclarar esta situación, si puede o no puede, porque el artículo es claro.
habla del 179 que pone un requisito esencial de ser panameño, y en efecto ella es panameña, pero haber cumplido 35 años. Pero para ser presidente, bueno, aquí no, lo dice. Para ser presidenta, pero también para ser candidata, dice la nueva reforma electoral. Bueno, eso sería en el código. Del código electoral. El tema es que esta es la constitución pequeña que me regaló el señor Boris Barrios. Y efectivamente el artículo 179 dice eso, pero para ser presidente o vicepresidente de la República se requiere ser panameño por nacimiento, número 1, y haber cumplido 35 años de edad. Ahora, lo que usted había encontrado de hace 7 días... sí, yo estoy confundido ahí, ¿no? Creo que va a ser interesante lo que plasma Félix. Y ojo, el Tribunal Electoral tendrá 15 días, ¿no? Es que hay un proceso de impugnación porque las fases son las siguientes. Te conviertes apenas en aspirante a la hora de llevar o retirar la documentación. Te registras, pasas por un periodo de impugnación, ya eres precandidato cuando cumples todo este proceso y pasas a una última fase con la recolección de firmas y logras quedar entre los 3 con más firmas a los distintos cargos a candidatos, que es donde aparece tu rostro, tu casilla en la papeleta de las elecciones generales de mayo de 2024. Fíjese que yo enseguida me fui, cuando usted habló del tema, a la página del Tribunal Electoral, requisitos para ser candidato. Y la información que ahí está fue actualizada hace 7 días, para dejar claro lo que dijo Susan. Y entre los requisitos para ser candidato a presidente y vicepresidente de la República, numeral 2, haber cumplido 35 años de edad para la fecha de la elección. Que es lo que dice Kathleen, que ella sí cumplía. Usted sostiene otra cosa. El punto de ella también es válido. También otro punto es válido que qué pesa más, un artículo o la Constitución. Y la Carta Magna es la que pesa más jurídicamente. O sea, todos son puntos de interpretación que debe aclarar el mismo Tribunal Electoral. Por eso es importante que tengamos un código electoral claro, que no quede abierto a las interpretaciones de nuestros abogados, porque así como hay políticos malos, hay abogados malos y abogados buenos. Ahora, en esa lista, Félix, para salirnos un poquito de catering, hay 35 figuras, 9 mujeres en esta etapa. Hablaba el señor Arango que tanta gente y que definitivamente, o sea, aquí solamente van a pasar 3. Esa es la realidad. ¿Quiénes tienen chance de recolectar arriba de las 39.000 firmas? Desde mi punto de vista, 2 mujeres de las que veo allí, de las 9, una Zulay, una Keitri, porque son mujeres políticas, una con más años, pero también con simpatía y demás. Y entraría un tercero, porque el señor Martinelli retiró su postulación. O sea, esto en realidad va a ser súper complicado y pareciera que ese voto se va a dividir en el 2024. Y el proceso va a ser distinto en comparación a la recolección de firmas anterior, que era de manera manual, ahora será digital. Yo sí creo que Kathleen Levy tiene muchísimos chances de recolectar las firmas porque hace una figura que ya llegó a la Asamblea Nacional a través de los votos en un segundo intento. No logró en las primarias del partido panameñista. Creo que también la diputada, como ha mencionado, Zulay Rodríguez, tiene un poco de chance por su trayectoria, pero también quedó un espacio. Mira, ese espacio yo se lo había dado al señor Ricardo Martinelli, porque hay que reconocer que el señor Martinelli es un fenómeno político, porque en medio, por ejemplo, de todas las confesiones que se dieron en Estados Unidos, donde los abogados de sus hijos señalaron que ellos recibieron los sobornos de Odebrecht por influencia de su padre, el expresidente Ricardo Martinelli, aquí en Panamá, desde que se registró eso, su partido realizando metas es el que más adherentes ha logrado acumular, más de 181.000 adherentes. Como ella no va a participar en este proceso por la libre postulación, creo que la figura y también mujer que tiene chance para quedar entre las 3 con más firmas en vía o en búsqueda de la silla presidencial es la señora Maribel Gordón. Ella estuvo en un espacio durante varias semanas de publicidad. ¿Tú crees que ella gratis en la mesa pueda tener esas firmas? Yo creo que sí lo puede obtener, aunque en el partido que ella militó en su momento como candidata a la vicepresidencia de la República con el señor Saúl Méndez en las elecciones pasadas, sufrió un gran revés, obtuvo poco voto. Es más, ni los miembros 100% del Suntrax lograron votar por esa ideología política, pero en vista que ella ha tenido una participación amplia en la mesa única del diálogo que se registró en Penonomé y que ha generado muchas reacciones por su planteamiento,
creo que ella tiene chance en este proceso para la recolección de firmas. El caso del señor Martinelli, creo que sus asesores se fueron a kinder, porque si bien se hizo una nueva reforma electoral que señalaba que los precandidatos para distintos cargos de elección popular no adquieren de forma automática el fuero penal electoral. Para poder adquirir el fuero penal electoral deben convertirse en candidatos. Creo que allí hubo una falla de los asesores del expresidente Ricardo Martinelli, quien en menos de 24 horas retiró sus aspiraciones. Y dos, ¿qué dice la nueva reforma electoral? Que tú como un militante de un colectivo político puedes participar en tu colectivo político o por la libre postulación. Pero los partidos que superen los 100.000 adherentes deben ir a primarias. Y aquel que va a primarias no puede participar como aspirante por la libre postulación. Es decir, para que quede claro, como el señor Martinelli tenía intenciones de aspirar a la presidencia de la República por la libre postulación, él automáticamente estaba inhabilitado para participar en las elecciones internas del partido, realizando metas que está obligado por tener más de 100.000 adherentes, tiene 181.000 adherentes a realizar elecciones internas. Ahí hubo un fracaso por parte de sus aspiraciones y una mala asesoría. Repito, se fueron a kinder en esta estrategia. Ojo, pues es entendible que esto es nuevo, pero si yo estoy metido en este baile, yo tengo que saberme todo, de la A a la Z. Y dos, eso es importante. Susan, nada más también se hablaba de adquirir nuevamente el fuero penal electoral. Pero ¿qué dice el Código Electoral también? Que aquel, palabras más, palabras menos, que se le levantó el fuero penal electoral por una causa, automáticamente el juzgado que lo solicitó para un proceso, a él específicamente en Odebrecht, puede adelantar esta causa. Por ejemplo, él debe acudir el próximo 12 de septiembre a la audiencia por el caso Odebrecht, donde podría ser llamado a juicio por supuesta comisión de delito de blanqueo de capitales. Hubo, creo, un grave error del expresidente. Ya, si él es señalado por un supuesto delito distinto, bien pueden solicitarle el levantamiento del fuero electoral, pero por una causa donde ya se le levantó, no se le debe solicitar al Tribunal Electoral o a juzgado que sea el levantamiento del fuero penal electoral. Escribe Lola Cruz, yo lo que percibo es que hasta el gato puede postularse. Bueno, ese gato creo que no sé si a otro gato se refiere. Está el señor Dimitri Flores en la lista. Sí. Recordemos que allá hay plata. O sea, allá hay plata y sabes, ¿no? Está en la lista. Obviamente está el señor Quirós, y son 39.000, pero yo siento que hay dos, al menos, puestos para mí ya asegurados. El de Clayton y Zulay, definitivamente que lo van a tener. Veremos qué ocurre frente a esto, señor Famanía. Ya veremos qué pasa. Oigan, solamente para ir a las cifras específicas, así como le dijimos a Caitlin que ella obtuvo 18.000 votos como candidata a diputada y que necesita 39.000 firmas y más para lograr la candidatura. En el caso de la señora Gordón, ella y Saúl lograron un total de 13.540 votos y desapareció el FAT, que a propósito trató de inscribirse y tampoco logró la cantidad de firmas. ¿Para inscribirse cuántos votos eran? Para inscribirse también era 39.000 y tantos, ¿no? Si la memoria no me dice. No, era el 1%, Okay. Y eso manda un mensaje que ni los mismos miembros del Suntran confían en esa ideología política, sino vamos a las cifras exactas. Fue apenas el 0.69%. Ahora, lo cierto es que ha tenido una exposición gratis durante estas últimas semanas. Excelentísima. Todo en la vida es estrategia. Es una mujer muy inteligente, eso hay que aclararlo. Todo en la vida es estrategia. Todo en la vida y es una mujer que se atreve y eso se destaca. Sí, señor. Bueno.